Estamos de regreso nuevamente y bueno, habíamos visto en las noticias y por varios lugares sobre los simulacros que se hicieron hace poco para el caso de tener un sismo de alta magnitud, y esta mañana nos da un gustazo recibir al doctor Luis Mendoza. Él es sismólogo y cada vez que le hablamos por teléfono para preguntarle algo nos contesta y nos da un poco de tiempo, lo cual agradecemos mucho. Así que, doctor, buenos días, bienvenido, ¿cómo está? Muy buenos días, jóvenes, muy bien, a sus órdenes. Oiga, a ver, comencemos por el principio. La importancia de los simulacros, doctor. Cuéntenos, ¿cuál puede ser la diferencia entre estarlos haciendo y no hacerlos? Bueno, hay de simulacros a simulacros. Regularmente lo que hacemos son simulacros de evacuación de edificios. Estamos viendo ahí. Lo cual no sabemos si lo vamos a hacer en el momento real, ¿no? Si vamos a hacer así tan tranquilo, ¿no? Depende de cómo venga el golpe. Pero hay otro tipo de simulacros que se les llama de gabinete o del nombre que ustedes quieran, donde debemos de pasar a un paso adicional. Es qué pasaría en la ciudad, con los servicios de la ciudad, si ocurriera un sismo de tal magnitud, de tal falla, a tal hora, porque también la hora es muy importante, ¿no? Si hay escuelas o si no hay escuelas, ¿no? Y en base a esas respuestas que vayamos teniendo, cambiándole la hora del sismo, cambiándole la falla, cambiándole la magnitud, en base a eso vamos a ir identificando nuestras debilidades, porque recuerden que pues, se nos dio por vivir todos en una zona hechos compactados, ¿no? Lo que llamamos ciudades, ¿no? Y son ciudades que tienen incluso problemas en tiempos normales, no se diga la ciudad de Tijuana. Entonces, esta sería la primera importancia, identificar debilidades, tanto de nuestros servicios de agua, luz, electricidad, hospitales, escuelas, casas, no debemos de olvidarnos nuestras casas, nuestros hijos, en fin. No cuesta mucho pensar en eso, hablar de eso, sería una primera utilidad. Doctor, y por ejemplo, con la conciencia, ya con estos simulacros que se realizan, ¿qué tanta capacidad de reacción tenemos a como se ha visto en caso de un sismo aquí en la región? Sí, lo que nos muestra esto es que nuestra capacidad de reacción, dependiendo de la prueba que nos dé la naturaleza, pues está muy limitada. Así que no va a alcanzar la cantidad de bomberos o de policías para atender, y tenemos que entender que a nuestra casa no va a venir ninguna ayuda, tenemos que valernos por nosotros mismos, ¿no? Las autoridades en su limitación van a estar atendiendo las cosas prioritarias, como serán quizás escuelas, hospitales o en fin. Eso pasa en sociedades que no han sido probadas naturalmente. Ejemplo, en 1995 hubo un sismo en la bahía de Japón, en Kobe, y los japoneses que pensaban que estaban listos para cualquier terremoto se dieron cuenta de que no, que estaban todavía muy atrasados. Y de ello surge la idea de hacer el grupo Radius en todo el mundo. El grupo Radius, la filosofía que nos quisieron decir los japoneses es: este problema no es asunto nada más de bomberos, policías, sismólogos, ingenieros. Este es un asunto de todos y se tiene que resolver entre todos. Ustedes medios son una muy importante, porque ustedes pueden ayudar a calmar a la ciudadanía, o en el caso inverso pueden crear mayor problema, ¿no? Entonces, lo que hemos aprendido en el grupo Radios Tijuana es eso, que tenemos que hacerlo en grupo, pero no nos ha llegado el examen. Entonces, cuando no te llega el examen, te olvidas que tienes que seguir estudiando. Doctor, ahora digo, yo sé que la especialidad, ahorita estamos hablando en este momento de simulacros de sismos, pero por ejemplo está el huracán ahorita. Creo que es un ejemplo de la organización. Qué importante es, por ejemplo, que estén las alertas y todo esto, ¿no? Así es, ahí venimos una prueba natural que se llama huracán. Afortunadamente ya lo estamos siguiendo desde que va hacia el norte, y ya hay estimaciones en los modelos de cuánta lluvia. Lo que hay que ver ahora es qué va a pasar en la cuenca X o Y o Z si cayera tantos milímetros de lluvia, ¿no? Cuánta agua va a bajar y cuánta agua va a pasar por los drenes, ¿no? Todo eso se va a estar haciendo en la actualización del Atlas.
se va a estar modelando diferentes lluvias de periodos de retorno y se va a decir, bueno, al final de la cuenca o a la mitad, el caudal va a ser, el tirante de agua va a ser tanta altura, en fin. Esas cosas, conforme se mejoran las tecnologías, ya podemos irlas usando. Lo que tenemos que hacer ahora es usarlas, o sea, ya están ahí, hay que usarlas. Insistir en que tenemos que invertir un poco en nuestras sociedades en realizar investigación. No es para que nosotros hagamos más artículos científicos, sino es para hacer investigación enfocado a resolver un problema específico como es el de riesgos urbanos. Doctor, y así a grandes rasgos, los riesgos urbanos en Baja California, Tijuana, Mexicali, Ensenada, Tecate, ¿cómo andamos? Mira, la palabra riesgo tienes que considerar primero la amenaza y la otra palabra es la debilidad. Entonces, pongamos la misma amenaza para Mexicali, para Tijuana, Ensenada y vamos a encontrar cuál es la más riesgosa. Quizá la más riesgosa sea Tijuana. ¿Por qué Tijuana? Por la densidad de población tan alta, por el número de habitantes, por el tipo de suelos, en fin. Entonces, en lo que podemos trabajar el humano antes de que ocurra esa debilidad, hacer la fortaleza, hacernos fuertes para ese fenómeno. Eso es lo que podemos. No podemos trabajar y decir me voy a llevar la falla a otro lado, voy a desviar el ciclón con un soplido, etc. Ok, eso va a llegar, va a pasar. Lo que tenemos que estar listos para enfrentar ese tipo de amenazas y eso se hace a través de modelados, simulacros, etc. Pero no más simulacros de evacuación, ¿eh? Porque la verdad, cuando pasen los simulacros es que vemos, no van a ocurrir así, van a ser diferentes. Pues doctor, se nos acabó el tiempo, mil gracias por la explicación. Si nos lo permite, pues seguimos hablando de prevención y de simulacros. Muchísimas gracias. Sí, por favor, gracias a ustedes porque nos permitan pues hacer, va a ser tarea de todos, y sobre todo ustedes jóvenes que les falta todavía un buen camino. Buen día. Muchas gracias, doctor Luis Mendoza, sismólogo. Siempre que le hablamos nos contesta y es muy claro.